Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo que es continuación del anterior. Si recordáis, en el anterior vimos cómo se calculaba la suma de términos desde el primer término hasta un término dado y vimos en la presentación justamente hasta aquí. Continuamos ahora porque vamos a aprender cómo se suman términos desde uno hasta otro sin que ese primer término sea el término 1 de la sucesión. Entonces, vamos a calcular la suma de los términos 10 a 20 de esta misma progresión geométrica que nos apareció en el vídeo anterior. Y entonces, para ello, nos vamos a basar en el mismo hecho que hacíamos con progresiones aritméticas. Es decir, llamo S a la suma que tengo que calcular. Entonces, esa suma será la suma hasta el término 20, que ya la tengo calculada anteriormente, menos la suma hasta el término 9. ¿Y por qué hasta el término 9 si aquí me dice desde el término 10 hasta el término 20? Pues justamente por eso. Si yo aquí resto la suma de los 10 primeros, estoy restando también el término décimo, pero el término décimo tiene que pertenecer a la suma, porque estoy sumando desde el 10 incluido hasta el 20 incluido. Es decir, estoy sumando el término 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, 17, 18, 19 y el término 20. Es decir, tengo que descontar los términos del 1 al 9 de la suma que va del término 1 hasta el término 20, que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, como la suma de los 20 primeros términos ya la tenemos, pues la vamos a aprovechar. Y la suma de los 9 primeros términos será el primer término, que vimos en su momento que era 3, por 1 menos 2 elevado a 9, partido de 1 menos 2. Los cálculos aquí son 3 por 1 menos 512 entre menos 1, es decir, haciendo las operaciones en la calculadora, 1533. Y una vez que tenemos este resultado, estamos en situación de calcular la suma, porque lo que tenemos que hacer es a la suma de los 20 primeros términos, que es esta y calculamos en el vídeo anterior, restar la suma de los 9 primeros términos que acabamos de calcular, haciendo un resultado de 3.144.192. Este resultado, que no se nos olvide, porque ahora vamos a aprender una fórmula, al igual que hicimos en progresiones aritméticas, para calcularlo sin necesidad de hacer las dos sumas. Recordémoslo, 3.144.192. Bien, pues vamos a ver esa fórmula de cálculo, que viene dada por la siguiente proposición. En una progresión geométrica, la suma desde el elemento k hasta el elemento n la podemos realizar con la fórmula suma del término k al término n. K sería el primero de los términos a sumar, n sería el último de los términos a sumar, y la fórmula dice a sub 1 por r elevado a k menos 1, es decir, 1 menos que el más pequeño, menos r elevado a n y partido de 1 menos r. O bien, si la escribo en el formato secundario, a sub 1 por r elevado a n menos r elevado a k menos 1, partido de r menos 1. Como ejemplo, recordemos en el ejemplo anterior, para k igual a 10 y n igual a 20, que era la suma desde el término 10 hasta el término 20, pues tenemos que la suma de 10 a 20 será el primer término, que sabíamos que era 3, por 2 elevado a 10 menos 1, estamos empleando este formato, ¿de acuerdo? 2 elevado a 10 menos 1, menos 2 elevado a 20 entre 1 menos 2. Haciendo operaciones, esto es 3 por 2 elevado a 9, que son 512, menos 1.048.576 dividido de menos 1. Haciendo las operaciones, obtenemos nuevamente, y como os dije que recordaseis, 3.144.192, que como veis coincide plenamente con lo que habíamos calculado anteriormente. Bien, vamos a hacer ahora dos ejemplos más para que nos quede claro. En el primero de los ejemplos vamos a hacer la resta de las sumas y en el segundo vamos a utilizar esta fórmula que acabamos de aprender. Vamos con ellos. Como veis, tenemos que hacer la suma de los términos 10 a 20, igual que aparecía antes, en la presentación de las siguientes progresiones geométricas. La primera es esta, que como veis la razón es raíz de 2. Se ve claramente porque es el valor que está elevado a n. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo primero, es escribir la fórmula de sumación, porque vamos a hacer la suma de los 20 primeros términos y luego le restaremos la de los 9 primeros términos, pues a sub 1 por r elevado a n menos 1 entre r menos 1. Y para hacer la suma del término 10 al término 20, lo que tenemos que hacer es
sumar los 20 primeros términos y restarle la suma de los 9 primeros términos, que haremos a continuación. El término a su 1 será raíz de 2 elevado a 1, es decir, raíz de 2. Y la suma de los 20 primeros términos, pues se hace haciendo el primer término, que es raíz de 2, por raíz de 2 elevado a 20 menos 1 entre raíz de 2 menos 1. Y esto, haciéndolo en la calculadora, tal cual os indiqué en el vídeo anterior, arroja un resultado de 3.492,7404 y muchas cifras decimales más que no vamos a tener en consideración. Si ahora sumamos los 9 primeros términos, pues tendríamos que hacer la suma de los términos del 1 al 9 es primer término, que es raíz de 2, por la razón, que es raíz de 2 elevado al número de términos, es decir, a 9, menos 1, entre la razón, que es raíz de 2, menos 1. Y nuevamente, haciendo todo esto en la calculadora, recordemos que tienes que poner paréntesis si tu calculadora no es de las que tiene esta tecla, que te permite escribir la fracción escribiendo arriba y abajo, en numerador y denominador, pues haciendo, como digo, estas operaciones en la calculadora, el resultado que arroja es 73,8406 y un montón de números decimales por detrás más. Una vez conocido la suma de los 20 primeros términos, la suma de los 9 primeros términos, pues continuamos por aquí y lo que tenemos que hacer es restarle a esta cantidad esta otra, obteniendo como resultado 3.418,8998 y un montón de cifras decimales más por detrás. A la hora de utilizar estos valores numéricos, te recomiendo que si tu calculadora tiene la tecla ANS, utilices esa tecla para reutilizar el último valor hallado, que en principio pues sería este, si has seguido el mismo orden de realización. Si tu calculadora además tiene la tecla de preANS, puedes hacer preANS menos ANS y automáticamente obtendrás el valor más preciso que puede ofrecerte tu calculadora del resultado. Vamos ahora con el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo podemos ver que tenemos 3 elevado a n-1, que es un viejo conocido anterior. De aquí podemos deducir que la razón es 1/3. Si no lo tenemos claro, pues vamos a volver a hacerlo. Obtenemos un término, el primero en este caso, que lo necesitamos, el segundo, y al dividirlos debe salirnos el valor de la razón. Entonces el primer término es 3 elevado a -1, es decir, 1/3. El segundo término es 3 elevado a -2, es decir, 1 partido 3 al cuadrado, que es 1 partido por 9. De aquí, la razón se obtiene haciendo b sub 2 entre b sub 1, es decir, 1/9 dividiéndolo de 1/3. Ya lo colocamos directamente para hacer la división. Y de aquí obtenemos 3 partido por 9, que al simplificarlo pues nos sale 1/3. Por tanto, la razón es 1/3. Ahora, aplicando la fórmula de sumación, que la voy a escribir aquí, la suma desde el término k hasta el término n es el primer término que multiplica a la razón elevado a n, que es la posición más grande, menos la razón elevado a k menos 1, partido de r menos 1, donde k es 10 y n es 20. Por tanto, la suma desde el término 10 hasta el término 20 será primer término 1/3 por, escribo mi barra de fracción y tengo 1/3 elevado a 20 menos 1/3 elevado a 9 y todo dividido de 1/3 menos 1. Si recuerdas, en el vídeo anterior, en el apartado B, vimos cómo se introducían fracciones en la calculadora y vimos cómo se manejaban estructuras que tenían fracciones cuyos numeradores y o denominadores también eran fracciones. Si no te acuerdas, vuelve a ese vídeo y mira cómo se debe introducir esto en la calculadora. El valor que deberías obtener, si tu calculadora está en notación científica, será el que voy a poner, y si no, será el que pondré después de transformar el número de notación científica a número normal. En notación científica la calculadora nos da 2,54024 por 10 elevado a menos 5. Y esto significa que para escribirlo en números normales, como pone aquí un menos 5, tengo que mover la coma para acá 5 lugares.
Como este es el primer lugar, significa que voy a tener que colocar 4 ceros además, es decir, 0,1, 2, 3, 4 posiciones, la quinta es el 2 y luego pues sigo 5, 4, 0, 2, 4. Es decir, la suma de los términos 10 a 20 de esta progresión geométrica es esta cantidad tan irrisoria. Como podéis ver, si la progresión geométrica es de razón entre 0 y 1, la suma pues no resulta ser demasiado grande. De hecho, veremos en el siguiente vídeo un concepto que se llama suma infinita, que se le puede aplicar a las progresiones geométricas que están en la misma situación que esta, es decir, en las que la razón está entre 0 y 1. Y hasta aquí este vídeo, que espero que os haya resultado interesante, que hayáis visto cómo se debe calcular la suma entre dos términos. Realmente es muy parecido a lo que hacíamos con progresiones aritméticas, lo único que nos cambia es la fórmula, pero la idea es exactamente la misma. Te espero en el siguiente vídeo, en el que veremos, como ya te he adelantado, cómo se realiza la suma infinita de todos los términos de una progresión geométrica con razón menor que 1. ¡Hasta luego!